Es el primer domingo del mes de octubre, un día reconocido como el día de la Santa Cena Mundial. Si usted no lo sabe, hoy día lo va a saber, ¿no? En el pueblo cristiano, evangélico. Es el día del inicio del mes de la Reforma. Y nos acercamos a pasos agigantados a los 500 años. Entramos en el año 500. Al final de este mes ya cumplimos 499 años desde que Martín Lutero clavó sus 95 tesis contra las indulgencias en la puerta de la iglesia de la Universidad de Wittenberg. Y empezó el movimiento conocido como la Reforma Protestante del siglo XVI en Europa. Y celebraremos 500 años, reunidos a millones y millones que a través del mundo van a estar recordando aquellos hechos. Y agradeciendo al Señor porque en épocas de oscurantismo se encendió la luz, que volvió al Evangelio, volvió a las Sagradas Escrituras, a la verdad de la palabra del Señor, a la iglesia. Y nosotros como iglesia, por supuesto, nos sumamos a esas celebraciones, a esos recuerdos. Hemos estado meditando sobre la iglesia, sobre la vida de la iglesia, vida eficaz en la iglesia, sobre mayordomía, cómo ser buenos siervos, mayordomos, fieles y tener una vida eficaz en la vida de la iglesia. Y queremos este mes también, iniciándolo este día, compartir o seguir compartiendo sobre la iglesia, pero orientados un poco a lo que tiene que ver con algún aspecto de la vida de la iglesia particular, como son los medios de gracia, aquellos medios que el Señor nos dejó para que nosotros fuéramos edificados, para que fuéramos sostenidos, fortalecidos en la fe como su iglesia, como la iglesia del Señor. La semana anterior el pastor Amos estuvo hablando sobre la Sagrada Escritura. El día de la Biblia era el último día del mes de septiembre, entre la iglesia cristiana el día de la Biblia. Y ciertamente era pertinente hablar sobre la Sagrada Escritura, sobre su importancia en la vida del creyente, también como un medio de gracia, para que nosotros seamos edificados, para no ser, como nos decía el pastor el domingo, un analfabeto bíblico, que hay que leerla, que hay que meditarla. Él decía masticarla, comerla. Dulce a mi paladar es tu palabra más que la miel a mi boca, dice el salmista. Meditarla, aprenderla, atesorarla y practicarla en la vida. Así podremos ver la Escritura como un medio de gracia que nos permite crecer justamente en la gracia y en el conocimiento del Señor y en nuestra vida espiritual, en nuestra santidad, en nuestra obediencia. Hoy que el calendario litúrgico cristiano enumera o menciona como el día de la Santa Cena Mundial, de la Comunión Mundial, millones de creyentes en todo el mundo, desde que aquí son las 0 horas, en otra parte ya eran, en las antípodas ya era mediodía. Desde que aquí eran las 0 horas hasta que sean las 24 horas de nuestro día, en todo el mundo va a haber gente que va a estar celebrando la comunión como nosotros hoy. Que van a estar acercándose a la mesa del Señor para celebrar la Santa Cena del Señor. Y me ha parecido ocasión justamente para hablar hoy sobre este sacramento que la iglesia cristiana celebra, instituido por el Señor Jesucristo. Este sacramento, la Santa Cena, es un medio de gracia y que cumple el propósito de fortalecer, de estimular, de edificar y de poner en práctica también la fe en Cristo el Señor y fortalecernos en nuestra relación con Él. La palabra del Señor, un texto que hemos escuchado mes a mes, hemos leído mes a mes, del cual poco meditamos. En realidad nos dice en 1 Corintios 11, del 23 al 29, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado,
tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Que el Señor bendiga su palabra. El apóstol Pablo está escribiendo a los Corintios, a la iglesia de Corinto, sobre diversos temas que dicen relación con algunas preguntas que le han hecho los hermanos de Corinto, o situaciones de ocurrencia en esa congregación de las cuales él ha sido informado. Y entre los diversos temas que ustedes pueden encontrar en la epístola, no las vamos a analizar ahora, porque no es el propósito de este mensaje. Digo, entre estos temas consultados o situaciones que están puestas en práctica, conductas o formas de celebrar la Santa Cena que son incorrectas, Pablo escribe para corregir, para instruir, para enseñar cómo deben ellos actuar. Por abusos o deformaciones de la ordenanza del Señor que, según expresa Pablo, están distorsionadas. Y debemos decir aquí, en parte, por aquello que mencionaba el pastor Amós el domingo pasado, esa ignorancia de las Escrituras nos lleva finalmente al error y a empezar a celebrar de manera equivocada este sacramento. De hecho, al comienzo de este párrafo el apóstol dice: al anunciaros lo que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Imagínense las noticias que él había recibido de qué es lo que estaban haciendo con la cena del Señor, aquellos de esa iglesia, que él tiene que decirles: lo que estáis haciendo realmente es una falacia, es un error, y puede ser hasta pecaminoso. Y parte de ello es por la ignorancia de la Escritura. Pablo apela al discernimiento espiritual para la correcta celebración en las formas y al correcto entendimiento del significado de lo que es la Santa Cena. Debemos decir que hay diferencias en cada iglesia y en las iglesias, entre las iglesias cristianas, sobre la frecuencia con que debe celebrarse. Algunos lo hacen semanal, otros lo hacen quincenal, otros lo hacen mensual, otros lo hacen bimestral, trimestral. Pero también hay diferencias en las formas externas. Algunos lo hacen sentados, otros lo hacen de pie, otros lo hacen con pan batido, otros lo hacen con pan de molde, otros se lo sirven todos juntos al mismo tiempo, los dos elementos juntos, el pan y el vino. Otros lo hacen con pan amasado, otros con vino añejo, otros con vino sin alcohol, otros lo hacen con jugo de uva, otros lo hacen con vino común. Estas diferencias en detalles, en frecuencia y en formas externas no son mejores unas que otras y no tienen importancia para la salvación. El tomar la cena, la Santa Cena del Señor, no nos hace salvos. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús el Señor, y solo por la fe en Cristo. Y la Santa Cena es para aquellos que creen en Jesucristo el Señor como su Salvador. No es más salvo por venir a la mesa del Señor, ni es menos salvo por faltar
un día a la Santa Cena. Vamos a meditar sobre algunas cosas que tienen que ver con la Cena del Señor hoy. Y queremos en primer lugar decir que la cena, la Santa Cena, la comunión, la Eucaristía, como también se le llama como acción de gracias, fue constituida por el Señor mismo. No es una ocurrencia de la Iglesia, ni de este tiempo, ni de la Reforma. El apóstol Pablo dice: yo recibí del Señor lo que os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, y empieza a relatar el acto de la institución de la Cena del Señor. Fue el Señor. Pablo no se atribuye a sí mismo el privilegio de iniciar, ni siquiera de ordenar la Santa Cena, ni de interpretarla en su significado. Fue instituida por el Señor ahí, como lo leíamos en la lectura alternada, en el aposento alto, poco antes de su muerte. Los discípulos fueron a preparar un lugar como el Señor les pidió para cenarla, para celebrar la Pascua. Y después de cenar, dice el texto, el relato de los evangelios, dice que después de cenar, y Pablo aquí lo ratifica, después de haber cenado, el Señor entonces toma pan y vino. Les repartió a todos pan y vino. Y los señala a estos elementos como símbolos, como una representación de su cuerpo partido, de la sangre derramada por los pecados, por sus pecados, aquellos que están sentados ahí con él a la mesa, y por nuestros pecados, por el perdón de los pecados. Por lo tanto, por eso decimos que es una ordenanza, un sacramento instituido por el Señor. Y como dice el texto que nuestro pastor Amós escribe aquí en el boletín, dice: hay solo 2 sacramentos en la iglesia cristiana. 2 sacramentos, 2 ordenanzas de ese tipo que el Señor instituyó: el bautismo y la Santa Cena. Lo demás no es una ordenanza, un mandato o algo instituido por el Señor. Solo hay 2 sacramentos bíblicamente válidos. Y recuerde usted que una de las señales, de las marcas de la verdadera iglesia, en el decir de Calvino y de nuestros reformadores, una de las verdaderas marcas, una de las marcas de la verdadera iglesia es la correcta administración de los sacramentos. Ni de más, ni de menos. Pero la Santa Cena tiene también el propósito, o es una ocasión para recordar los sufrimientos y la muerte del Señor Jesucristo. El Señor, Pablo les dice en voz del Señor: haced esto en memoria de mí. Comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Recordamos con el pan el cuerpo del Señor. En el decir de Isaías, el profeta, muchos años antes, molido, ese cuerpo molido por nuestros pecados. Y su sangre derramada en el vino, en el fruto de la vid. Aquella sangre vertida en la cruz, como dice el mismo Señor, para remisión de pecados. Porque sin sangre, dice la Escritura, no hay remisión de pecados. La sangre, dice el Señor, del nuevo pacto. Sin sangre no hay pacto. El pacto de la gracia, el pacto de fe que el Señor viene a instituir para su pueblo, a simbolizar en este acto, en este símbolo que es la sangre representada por el vino. Solo símbolos, solo representación en este recuerdo. Aquí no hay magia, aquí no hay un poder sobrenatural, no hay un acto sobrenatural que vuelve o transforma el pan en el cuerpo del Señor y la sangre, el vino en la sangre del Señor. No existe
como se enseña en la Iglesia Católica Romana y aún comparte en cierta medida la Iglesia Luterana, no hay ninguna consubstanciación ni transubstanciación. El pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. El Señor, de cuerpo presente, le dice a sus discípulos: este es mi cuerpo, al partir el pan, y al darle la copa: esta es mi sangre. Pero ellos comen pan y ellos beben vino, con gusto a pan, con sabor a vino, y el Señor presente allí. Por lo tanto, ellos se entendieron ese discernimiento espiritual del que habla Pablo, y que el Señor también le pide a sus discípulos. Se manifiesta en ese entender que el Señor está hablando simbólicamente, metafóricamente. Esto representa mi cuerpo que es partido, esto representa mi sangre que será derramada para remisión de pecados. Tal como cuando Él dijo: yo soy la puerta, sus discípulos no se imaginaron al Señor rectangular, cuadrado, con vidrio, con aldaba o con alguna bisagra. O yo soy el camino, o la luz, o el pastor, aunque lo era. Pero claramente ellos entendieron que estaba hablando de una forma tal que aquello que hacía tenía un significado más allá de la especie que mostraba, que no perdía su condición de tal: pan, vino. Hay una apelación a la razón y al discernimiento espiritual. Esto representa, esto simboliza mi cuerpo y mi sangre. Cada vez que lo hagáis, recordadme. Recordad mi cuerpo entregado allí en la cruz. Recordad mi sangre derramada por vosotros para remisión de vuestros pecados. Esta ocasión también nos lleva a no olvidar la seriedad y la gravedad del pecado. La paga del pecado es muerte. Tan serio y grave es el pecado que el Señor pagó con su muerte por nuestros pecados. Pero nos recuerda también, además, del amor y la gracia de Dios, que puso a Jesucristo como propiciación, lo puso allí para reemplazarnos, para tomar nuestro lugar, para satisfacer su justicia en su muerte. Lo hizo, dice Pablo, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Y nos recuerda, por tanto, que hemos sido perdonados, que ya fuimos redimidos, que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, como lo cantábamos recién, para los que creen en Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Sí, la Santa Cena recuerda aquello. Pero la Santa Cena también es ocasión para mirar al futuro, para mirar hacia la segunda venida. Dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta aseveración es una proclama de fe. Celebramos la Santa Cena y por medio de ella proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Es decir, confesamos, proclamamos nuestra esperanza en la próxima venida del Señor. Lo hacemos hasta que Él venga, como una certeza de que Él vendrá. No como una posibilidad que venga. La ordenanza, el orden del Señor al instituir este sacramento es celebrarlo hasta que Él venga. La comunión, la Santa Cena nos recuerda la cruz y su promesa de venir por la iglesia. Voy a preparar lugar para vosotros, dice el Señor, y si me fuere
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Dice ahí en Juan 14. Así como la Santa Cena nos habla o nos recuerda los sufrimientos del Salvador, también nos habla de gloria, aquella que el Señor alcanzó por el sacrificio de sí mismo, por su obediencia, como dice Pablo, por su obediencia. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, nombre por el cual se doblará toda rodilla, crea, haya creído o no haya creído, se doblará toda rodilla en el nombre del Señor Jesucristo. Alcanzó, digo, esa gloria, porque la cena nos habla de esa gloria que Él alcanzó por el sacrificio de sí mismo, aquella gloria que resplandecerá el día que Él venga por su iglesia. La celebramos hasta que Él venga. La Santa Cena, pues, en ese sentido nos acerca al regreso del Señor, lo cual nos debe producir profunda gratitud, porque por el gran precio pagado en Cristo, nosotros podremos disfrutar de esa gloria, de la eternidad gloriosa con Él, ya sin pecados, libres no solo del poder, no solo de la culpa del pecado, sino libres por fin de la presencia del pecado, porque Él vendrá ya sin pecado para llevar a su iglesia a la eternidad, a la gloria con Él, aquella vida eterna que Él compró con su sangre en la cruz. La cena proclama nuestra fe en esa venida hasta que el Señor venga. Por la Santa Cena la iglesia se prepara para esta venida. ¿Y qué si el Señor viniera hoy? ¿Y usted está preparado para ello? Está diciendo: estoy celebrando la cena del Señor, proclamando su muerte hasta que Él venga. La Biblia pues nos coloca en una posición, la Santa Cena, digo, nos coloca en una posición de recuerdo del sacrificio vicario de Cristo por nosotros y nos coloca en órbita con la próxima venida. Nos reafirma en nuestra esperanza, por tanto nos prepara para aquella ocasión. Pero además debemos decir que la cena también nos permite examinar nuestra conciencia y confesar nuestros pecados. El apóstol dice: examínese cada uno y pruébese a sí mismo para que coma, para discernir el cuerpo del Señor. He aprendido con la palabra y con los años que no debería el creyente en Cristo Jesús, por cualquier pecado que cometa, apartarse de la cena del Señor. Por el contrario, por su significado y por los propósitos que tiene la cena, es aún una mejor ocasión, o la mejor ocasión, para confesar los pecados, para expresar un pleno y sincero arrepentimiento y pedir perdón al recordar el sacrificio redentor del Señor. Porque la Santa Cena es para pecadores, pero para pecadores creyentes en Jesucristo el Señor, que creen en el perdón de los pecados obtenidos por la sangre derramada en la cruz. Aquellos que han entrado en una relación con Jesucristo el Señor, que creen y han confesado que creen en Cristo como Señor y Salvador. Si un creyente se cree indigno de la cena del Señor, debemos decir, todos lo somos. Si fuera por dignidad, ninguno somos dignos de ello. Si un creyente cree que un pecado le puede apartar del Señor, la Escritura nos asegura que no hay cosa alguna que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Si es así, si somos del Señor,
si confesamos a Cristo como Señor y Salvador, si somos salvos por la fe en Cristo y solo por la fe y por la gracia de Dios, entonces no podemos descuidar nuestro ejercicio espiritual, este medio de gracia, por cualquier clase de pecado. El creyente debe reconocer y luego confesar su pecado y venir a la mesa del Señor. Lo demás es dudar de la salvación alcanzada por Cristo en la cruz y la resurrección. Lo demás es pretender venir por mérito propio a la mesa, y no venimos por mérito nuestro, venimos por los méritos de Jesucristo el Señor, porque el que nos invita es el Señor, porque Él es quien ganó para nosotros la salvación y la vida eterna. El apartarse y abstenerse es poner en entredicho la palabra y la enseñanza y ordenanza del Señor Jesucristo mismo. Es, en otras palabras, no estar en la fe de Cristo. Y eso sí es beber y comer indignamente la cena del Señor. Si no se cree en Cristo, si no se cree en su palabra, no se es digno de la mesa del Señor. Por eso la apelación a discernir el cuerpo y la sangre del Señor es participar del pan y el vino como símbolos, como representación del cuerpo del Señor, que murió por nuestros pecados en la cruz, y confesarle como Señor y Salvador. Es confiar solo en los méritos del Señor Jesús y no en mí mismo. Es ser obediente al mandato del Señor. Es sentir la limpieza con la sangre del Cordero de todo pecado conocido y desconocido. Si eso nos permite la mesa del Señor. Podríamos enumerar otros beneficios también, o los diversos beneficios que reporta a nuestra vida el participar de la Santa Cena, por cierto. Podríamos decir, haciendo una enumeración simple, que la mesa nos recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz, simbolizando su cuerpo y su sangre. Que la Santa Cena muestra nuestra expectativa, o debiera mostrar nuestra expectativa de la venida, del regreso del Señor Jesucristo, del glorioso regreso triunfal y final. La Santa Cena une a los creyentes en lazos de comunión íntima y una unión en la común fe proclamada y compartida en Jesucristo el Señor y en su muerte vicaria por nosotros. La Santa Cena además nos debería sensibilizar respecto a nuestra vida espiritual y a nuestra consecuencia de vida, ser consecuentes con lo que decimos creer, vivir de acuerdo a aquello que proclamamos creer, recordándonos el precio de nuestros pecados. De modo que al participar en la cena, al participar en ella, deseemos sinceramente luchar por abandonar todo pecado. La Santa Cena, como medio de gracia, edifica a los creyentes y fortalece su fe en el Señor. Por eso no hay que restarse de participar de ella. Como pastor debo decirles, me preocupa cuando veo a algún miembro que se niega a recibir la cena, porque hay algo que no está bien en él. No es porque sea indigno, es porque probablemente hay un pecado no confesado y él siente que no lo ha pedido. ¿Qué espera para pedirle perdón al Señor si el Señor está allí esperando que él confiese ese pecado, se arrepienta? La Santa Cena, finalmente digamos, es para los creyentes en Jesucristo y solo para ellos, para quienes han confesado su fe en Cristo Jesús el Señor.
para quienes la han proclamado públicamente, así como su esperanza cierta en la gloriosa próxima venida del Señor. Podemos finalmente recalcar aquel hecho que hemos dicho otras veces: la Santa Cena es algo que mira al pasado, algo que nos hace vernos en el presente y nos proyecta también al futuro. Recordamos la muerte del Señor por nosotros. Somos edificados en la fe y en nuestra esperanza y compartimos la comunión del cuerpo de Cristo. Y hoy, especialmente con todo el mundo cristiano. Y somos también fortalecidos en nuestra esperanza y proclamamos nuestra esperanza en la gloriosa venida del Señor. Pasado, presente y futuro reunidos en este acto que el Señor dejó perpetua, para una celebración perpetua de su iglesia, hasta cuando Él venga. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta cuando Él venga. El Señor nos bendiga.